Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada, a un capítulo más de la visión semanal de mercados. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. Recordándole a todos que esto es un material que no debe tener incidencia dentro de sus decisiones de inversión, que ni Latin Trading Company, ni Juan José Herrera, ni Iron Forex nos hacemos responsables de sus resultados, que deben de ser asumidos con responsabilidad y con clara gestión del riesgo. Dicho esto, vamos a iniciar el día de hoy hablando de un tema muy importante como es la crisis bancaria, una posible recesión económica y los problemas y soluciones que están afrontando los bancos centrales tras las subidas de tipos de interés. Dicho esto, voy a colocar la pantalla completa para que puedan ustedes ver y vamos a iniciar con este seminario del día de hoy. Crisis bancaria y una recesión, los posibles problemas y las soluciones tras las subidas de tipos de interés. Contenido del seminario. La quiebra de Silicon Valley, el inicio. La quiebra de Credit Suisse, la estrategia de la Reserva Federal, las subidas de tipos de interés del Banco Central de Europa, las criptomonedas y los activos de refugio, el daño a la economía y la renta variable y cómo aprovechar estos datos para tus decisiones de inversión. Vamos a empezar por el inicio de todo este tema que ha generado diferentes movimientos y tensiones dentro de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable. Vamos a hablar de qué es Silicon Valley. Como todos saben, Silicon Valley ha sido una incubadora o un lugar especial donde se ha ido gestando la tecnología, más que todo de empresas americanas que buscan desarrollar a través de diferentes apuestas de riesgo, una búsqueda de capital inversor que se hacía a través de un banco. Este banco, conocido como el Silicon Valley Bank, era un banco con sede en Santa Clara, California. Era el decimosexto banco mayor prestamista del país. Al cierre del año pasado contaba con activos aproximadamente de 209 mil millones de dólares, 195.655 millones de euros y un depósito o depósitos por valor aproximado de 175.400 millones de dólares, unos 164.200 millones de euros, según los datos de la Corporación Federal del Seguro de Depósito, CFCD. La entidad estaba enfocada principalmente en las empresas emergentes, empresas tecnológicas conocidas como startup y científicas, a las que les ofrecía servicios de capital de riesgo y les otorgaba préstamos. ¿Cuáles han sido las causas de la quiebra de un banco, especialmente de un banco tan grande como el Silicon Valley Bank? Según detalla la agencia EFE, el Silicon Valley Bank había invertido el exceso de liquidez, es decir, los depósitos que recibía los prestaba, pero quedaba un excedente de liquidez y ese excedente de liquidez lo estaban invirtiendo en lo que eran bonos del tesoro. Estos bonos del tesoro a largo plazo, que son unos activos que se han visto afectados en los últimos meses por las subidas del tipo de interés de la Reserva Federal en su precio. Asimismo, el banco no se encontraba bien posicionado para afrontar una situación de aumento de tipos de interés y una ralentización del crecimiento de los préstamos. Es decir, a medida que se suben las tasas de interés, el coste de los créditos y del dinero es más alto, por el cual las personas se abstienen y las empresas se abstienen de pedir créditos, por el cual es una ralentización del crecimiento de los préstamos. Aparte de esto, el mes pasado la entidad registró unos depósitos inferiores a lo previsto, lo que llevó a realizar la venta de activos, de activos anteriormente citada, como eran los bonos del tesoro a largo plazo. Unos depósitos inferiores se sumaron también al hecho de que varias compañías de asesoramiento de inversión le recomendaron a las empresas emergentes que retiraran su capital del banco, lo que reduplicó las presiones sobre la entidad que finalmente ha sido intervenida. Muchas de estas empresas son más vulnerables a las subidas de tipos de interés y han necesitado más liquidez, así como retirar depósitos bancarios. Esto ha llevado al banco a tener que vender activos en pérdidas, lo que ha generado cierta crisis dentro de sus depositantes, que al seguir retirando más y más depósitos ha llegado un momento donde el banco no ha tenido la solvencia o la liquidez suficiente y ha necesitado un rescate. Para comprender esto, vamos a entender primero qué son los mercados de renta fija y qué es el bono, en qué estaban invirtiendo este banco.
Bien, como todos sabemos, el bono, bueno, como algunos saben, el bono es un instrumento de deuda que es emitido por los gobiernos o corporaciones con el propósito de recaudar fondos. El emisor se compromete a reembolsar la cantidad prestada en una fecha posterior y a pagar los intereses periódicos durante el periodo del préstamo. El inversor que compra el bono acepta prestar el dinero al emisor a cambio de recibir un cierto tipo de interés durante la vida del bono y se le reembolsará el capital total al vencimiento del bono. Veamos un ejemplo. Si el emisor puede emitir un bono a un valor nominal de 100 que paga un interés anual del 3%, que sería el cupón, durante los próximos 10 años y devolver el préstamo nominal de 100 al vencimiento, es decir, cada año pagaría el 3% de 100, que es el valor nominal del bono, hasta que el bono se venza, es decir, 10 años. Pagaría 10 veces el interés de un 30% más o menos que vendría siendo acumulado durante todo el año, durante todo el periodo del bono, perdón. El comprador del bono invertirá 100 y obtendrá un rendimiento anual del 3% durante 10 años. Después de 10 años, a menos que el prestatario falle, recuperará todo su capital. Durante toda su vida, el bono tiene además un precio de mercado y puede compararse y venderse, lo que significa que, por ejemplo, el comprador original podría vender el bono a otra persona. Ahora entramos a ver que si el bono tiene un precio en el mercado diferente al precio que pagaría el emisor, entonces encontramos una relación inversa entre las tasas de interés y la rentabilidad del bono. Es decir, en este gráfico que estamos viendo a continuación, vemos cómo las tasas de interés en rojo, a medida que suben, la línea azul, que es el precio de los bonos, baja. Y a la inversa, cuando la línea azul sube, es decir, cuando el precio del bono sube, la rentabilidad del bono baja. En este caso, sabemos que estamos ante una situación de política monetaria restrictiva en el cual la Reserva Federal y los bancos centrales en especial lo que están buscando es subir las tasas de interés para luchar contra la inflación, lo cual hace que el bono pierda su valor. Al vender estos activos antes del periodo de vencimiento del bono, pues están vendiendo activos que en un ejemplo, digamos, comprarían sobre 3,1% y luego lo estarían vendiendo a 1,6, perdiendo prácticamente el 50% de todo el valor que tendría el bono. Al tener que venderlos de urgencia, vendieron muchos activos, muchos bonos, los vendieron con muchas pérdidas. Y obviamente al aumentar los retiros, disminuir los depósitos, las empresas sacar su capital y aparte de eso, la Reserva Federal seguir con la política de restrictiva, subiendo las tasas de interés, pues el banco se vio en la obligación de ser intervenido porque ya no tenía cómo generar más liquidez para la cantidad de depósitos que estaban retirando. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? El colapso de Silicon Valley Bank ha provocado fuertes caídas en la cotización de las acciones de todo el sector financiero. Todo dentro y tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Todos los mercados se han visto involucrados, de cierta manera, unos indirecta, de otros directamente, como tiene que ver el sistema bancario, que ha sido el más afectado, porque recordemos que los bancos son un sistema fraccionario y aparte de eso, es un sistema que se basa en la confianza. Cuando se pierde la confianza en el sistema financiero o en un banco, se generaliza y puede ser, digamos, como una pandemia, como una epidemia hacia los demás bancos que no presenten este tipo de pérdidas ni, y que sus capitales, sus balances y sus carteras sean sólidos. En el caso de España, que es donde me encuentro ahora, el Banco Sabadell y el Banco Santander perdieron el pasado viernes más de un 5% de su cotización en bolsa. En el mercado londinense, el HSBC, que es el primer banco de Europa por capitalización, se dejaba también más de un 5%, mientras que en Frankfurt las pérdidas encabezadas por el Deutsche Bank, con más de un 7% de caída, en Japón, con sus tres mayores bancos como es el Mitsubishi, el Mizuho y el Mitsi Financial Group, que también han registrado fuertes caídas el martes arrasadas por el nerviosismo del sector bancario.
Desde entonces la bolsa europea se ha entrado en una montaña rusa de subidas y bajadas marcadas también por el préstamo a Credit Suisse, del cual hablaremos más adelante, y las subidas de tipos de interés del 0,50% del Banco Central Europeo, del cual también hablaremos de sus consecuencias. Con el tal, el IBEX 35 ha cerrado este viernes con una caída del 1,92%, un dato algo peor que el resto de los mercados europeos, que en cualquier caso también arrojaban pérdidas por encima del 1%. Es decir, el problema de Silicon Valley se extendió y destapó otros problemas de otros bancos o le generó la desconfianza a los inversores para poder al menos revisar la situación financiera de algunos bancos, y muchos inversores han tomado la decisión de salir de estos activos que han sido considerados potencialmente como rentables. ¿Qué medidas se han tomado para frenar esta epidemia de crisis en los bancos? Primero que todo, además de la intervención de la entidad como la SEC o los organismos reguladores de los Estados Unidos, también lanzaron un plan para proteger los depósitos de sus clientes, el cual le permitiría que no asuman las pérdidas del banco y que tengan acceso al crédito. El sistema financiero estadounidense es seguro y los depósitos están a salvos. Tuvo que decirlo, tuvo que señalarlo el mismo presidente Biden, Joe Biden de los Estados Unidos, en un mensaje a la población con el que quiso llamar a la calma. Esto permitió que Wall Street terminara la jornada en un territorio mixto. Es decir, al presidente salir a decir que él respondía por el dinero de los depositantes, pues frenó un poco la caída y el miedo que tenían del sistema bancario. En el caso del Reino Unido, donde esta entidad Silicon Valley tenía presencia, el Banco de Inglaterra ha autorizado la venta de su filial británica, que es el Silicon Valley Bank UK, a manos de HBC, quien ha pagado el precio simbólico de 1 libra. Recordemos que esto ya lo habíamos visto en el caso también de Lehman Brothers, y cómo es que un banco con tantos millones de depósitos, millones de activos, termina siendo vendido por el precio simbólico de 1 libra. Un rescate en el cual HSBC, igual que como lo hizo UBS el día pasado con la compra de Credit Suisse, pues no solamente se asegura quitar una competencia del mercado, se asegura tener más sucursales, el aumento de los depósitos y el aumento de créditos, sino que también entran en mercados donde no tenían sucursales y donde no tenían, digamos, cierto potencial, porque eran absorbidos por estos bancos que tenían desde 1865, por lo menos en el caso del Credit Suisse, tenían una reputación y tenían un nombre ganado dentro de lo que es el sistema bancario. ¿Qué es el Credit Suisse? Vamos a hablar un poco de Credit Suisse, ya que hablamos de Silicon Valley Bank, que fue quien comenzó esto. Al comenzar esto y al empezar a revisar los inversores diferentes activos del sistema bancario, vemos que uno de los principales bancos del sistema, de uno de los principales sistemas financieros y bancarios del mundo, como es el sistema suizo, se vio afectado a través de estas investigaciones, ya que era algo que no venía pasando, digamos, por la culpa de Silicon Valley Bank. Era algo que venía de mucho más antes y con unas diferentes consecuencias para el sistema financiero europeo. Principalmente conozcamos qué es Credit Suisse. Credit Suisse fue un banco fundado en 1856, es decir, hace más de 100 años. El banco, con sede en Zurich, perdía más de un 30% de su valor bursátil desde mediados de la semana pasada. En la sesión del miércoles retrocedía un 20%, pero este jueves parecía recuperar el terreno que había perdido, ya que sus acciones subieron otro 20% al cierre de la sesión. La volatilidad ha vuelto a decantarse por el lado de las pérdidas el viernes, con una caída del 8% de su valor en la bolsa de Zurich al cierre. Todo en un momento en el que su propia crisis interna, cuyo origen podría remontarse al año 2019 y que se agudizó con el temor generalizado de los inversores a una nueva crisis financiera y bancaria mundial. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales Credit Suisse quebró? Ya conocimos las causas de Silicon Valley, que fue por tener activos a largo plazo
Cuando la liquidez la pidieron inmediatamente, tuvieron que vender estos activos de largo plazo a precios con muchas pérdidas y aún así no alcanzaron a cubrir toda la liquidez que necesitaban los depósitos, por el cual entró en insolvencia. En el caso de Credit Suisse, las causas son muy diferentes. Primero, la entidad encadenada de 2 años de pérdidas millonarias en el año 2021 fueron 1.572 millones de francos suizos, unos 1.600 millones de euros, y en el 2022 casi quintuplicaron hasta 7.293 millones de francos suizos, unos 7.400 millones de euros, en total unos 9.000 millones de euros en solo 2 años en pérdidas. Credit Suisse sufrió además el mes pasado la retirada de liquidez por el valor de 123.000 millones de francos suizos, unos 126.000 millones de euros. Entre los principales factores que se explican estas pésimas cuentas destacan su exposición a firmas de riesgo que colapsaron en el ejercicio anterior, como fue el fondo de cobertura estadounidense Achergos o la firma anglo-australiana de servicios financieros Greensill. ¿Qué más provocó la quiebra de Credit Suisse? Escándalos de sus directivos. A los problemas financieros también se le suman muchos otros, como es como es el tema de la reputación o de la imagen del banco, que ha causado una amplia remodelación de la junta directiva en los últimos años. ¿Por qué? En enero del año pasado, el entonces presidente de la entidad, Antonio Horta Osorio, se veía obligado a dimitir por descubrirse que había viajado y asistido a un evento deportivo cuando se encontraba supuestamente en cuarentena durante la pandemia. Su sucesor, Alex Lehmann, fue recientemente investigado por el regulador financiero de Suiza porque hacía afirmaciones por el cual la situación financiera del banco, que se pensó que podría haber inducido a un error de potenciales inversores. ¿Qué dijo el señor Lehmann? El señor Lehmann dijo a la radio pública de Suiza en diciembre que el Banco de Zurich estaba logrando un retorno de su liquidez cuando esta en realidad estaba sufriendo era una fuga de capitales, lo cual pudo haber inducido a errores potenciales de los inversores. Es decir, estaba engañando a las personas diciendo que la situación del banco iba bien, cuando por el contrario todo lo que estaba pasando era una hecatombe dentro del banco. ¿Por qué? Por la falta de liquidez. Resulta que los inversores que tenía este banco, que eran inversores americanos, como era el caso de Harris Associates, abandonó el banco tras la ampliación del capital, una ampliación de capital que se hizo en una reestructuración de casi 4.000 millones de francos, unos 4.090 millones de euros, despidieron a 9.000 trabajadores e hicieron un recorte del 15% de sus gastos. Estos 4.000 millones que fueron ingresados tras el abandono de Harris Associates de los americanos fueron los sauditas quienes entraron en la reestructuración y ampliación del capital, convirtiéndose en el principal inversor, el Banco Nacional Saudí, quien tras invertir 1.500 millones de francos, unos 1.530 millones de euros en participaciones de la entidad, salió la semana anterior a decir que no aumentaría esta inversión, por lo cual contribuyó de nuevo al desplome de la bolsa de Credit Suisse. A esto le sumamos también que durante mucho tiempo se ha venido tratando el tema de las fortunas corruptas, es decir, el sistema bancario suizo siempre ha sido un sistema muy hermético por el cual se han aprovechado diferentes fuentes de dinero ilícito, que desde el principio del 2002 el banco ha sido objeto de investigación por un consorcio de un medio centenar de medios globales que lo acusaban de haber guardado durante años, décadas, fortunas de personas ligadas a la corrupción. Y no solamente a la corrupción, al narcotráfico, a la prostitución, a las mafias, etcétera, etcétera. Estas fortunas incluían las personas ligadas a la petrolera estatal de Venezuela, líderes del Oriente Medio, altos funcionarios de inteligencia de países colaboradores de Estados Unidos en materia antiterrorista, en fin. Muchos de estas cuentas sospechosas, el banco se defendió diciendo que eran cuentas que ya llevaban años cerradas. Mucho antes del 2020, Credit Suisse se vio inmerso en otra polémica por el descubrimiento de casos de vigilancia ilegal ordenada por responsables de distintas áreas de altos cargos de la entidad,
poco antes de ser contratados por firmas de la competencia. Un escándalo que saldó en la renuncia del entonces consejero delegado Tidi Tiam. ¿Esto era algo que se veía venir? Sí, era algo que el gráfico, como lo pueden ver, no es desde ahora, viene desde mucho tiempo atrás presentando estas inconsistencias por el cual su cotización en bolsa, como pueden ver, venía cayendo, cada vez haciendo mínimos cada vez más bajos y mínimos cada vez más decrecientes, máximos decrecientes y mínimos decrecientes, lo cual nos da una tendencia bajista en la cotización del precio hasta estallar esta crisis que desnudó muchos de los problemas internos que tenía la corporación. ¿Cuál ha sido la estrategia de la Reserva Federal para afrontar esta crisis tras estos acontecimientos que han sido tan repentinos y que de cierta manera, si algo se le culpó a la Reserva Federal en la crisis del 2008 fue el no actuar a tiempo? Esto es algo que debemos de resaltarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos de que no aprendemos de los errores y cometemos los mismos errores. En este caso, la Reserva Federal enmendó su error junto con el gobierno. Salieron el presidente Joe Biden a garantizar los depósitos y la Reserva Federal a dar diferentes soluciones o alternativas para solventar esta crisis de liquidez. Número uno, la Reserva Federal lo primero que hizo fue abrir una ventanilla de compra de activos a precios de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos ahora, como vimos la rentabilidad del bono inverso, vuelvo y les coloco el gráfico, que el bono es inverso la relación entre ganancia y precio, pues lo que hizo la Reserva Federal fue colocar una ventanilla donde los bancos pueden llevar estos activos que, digamos, cuando lo compró en 3,1 y lo iba a vender en 1,6, la Reserva Federal se lo va a pagar al precio de emisión. Es decir, sin importar lo que haya pasado en el lapso del tiempo en sus pérdidas, le van a comprar los bonos al precio que fueron emitidos. Esto obviamente lo que genera es, primero, que asuman la deuda o las pérdidas de estas entidades y segundo, que haya un desajuste del mercado, ya que no es justo que ustedes asuman sus pérdidas en sus posiciones, porque el banco cuando gana todo está bien, pero cuando pierde, ahora le toca al gobierno aumentar la masa monetaria, generar más inflación, cerrar un poco los créditos, endurecer el crédito bancario, y los perjudicados, ¿quiénes son? La clase media, las empresas que están emprendiendo y que no tienen en sus cajas flujos suficientes para no pedir préstamos, y obviamente el ciudadano de a pie. Este desajuste o este desequilibrio del mercado que muchas veces parece injusto es para garantizar precisamente que el sistema financiero no colapse y aumentar un poco la liquidez de los bancos para no generar unas capacidades de insolvencia que podrían aumentar la crisis a nivel futuro. Otro de las medidas que tomó la Reserva Federal fue reunirse con los bancos centrales de Inglaterra, Canadá, Japón, Europa y Suiza y anunciar en conjunto una acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez de todos los bancos a nivel mundial a través de las líneas de swap. ¿Qué son las líneas de swap? Son líneas de intercambio. Entonces, si algún banco en el mundo necesitara liquidez en dólares, simplemente se lo pediría al Banco Central de su país y este, por intermedio de la Reserva Federal, a través de las líneas de intercambio, podría obtener la cantidad de liquidez suficiente para solventar su crisis. Tercera estrategia de la Fed. Tercer punto de la estrategia de la Fed fue la posibilidad de flexibilizar las subidas de tipos de interés gradualmente. Es decir, a medida que la Reserva Federal sube los tipos de interés agresivamente, se han causado diferentes colapsos que han llevado hacia recepciones, muchas veces en el tema inmobiliario, otros en el tema bancario, en el tema crediticio. Esta vez lo que estamos viendo es que la Reserva Federal mañana tendría una reunión para subidas de tipos de interés donde esperábamos que la Reserva Federal subiera 50 puntos básicos. Pero a través de esa tensión del sistema financiero,
Las probabilidades, según los inversores, han bajado casi un 85% a que solo sea un 0.25%, e incluso hay un 10% que piensa que la Reserva Federal no subirá tipos en esta reunión para poder darle un respiro al sistema financiero y que se pueda solventar esta crisis, siguiendo obviamente con las subidas de tipos de interés en próximas reuniones. Así que estas tres fueron los primeros puntos junto con el respaldo del presidente Joe Biden para frenar un poco el tema de la crisis financiera. Aparte, el Banco Central de Suiza, tratando de salvar a Credit Suisse, le prestó 50.000 millones de euros para que solventara sus crisis de liquidez y depósitos, pero es que los depósitos en total, en salida de depósito, eran 150.000. Es decir, 50.000 no alcanzó a cubrir todo el margen de retirada de depósitos que estaba sufriendo la entidad y por el cual la entidad tuvo que ser asumida por el banco UBS, prácticamente obligado, aunque fue un gran negocio para este banco. Eso lo veremos en un especial más adelante. Quiero que me dejen en los comentarios si les parece justo lo que ha hecho la Reserva Federal a través de la ventanilla de compra de activos a precio de emisión. Cuando cierran sus posiciones, nadie les devuelve al punto de entrada el dinero. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre este tema. La inflación y el empleo. Si bien sabemos que los mandatos de la Reserva Federal no son el de rescatar a los bancos, sino el de mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo. Entonces, ¿cómo está el pleno empleo y cómo está la estabilización de los precios? Es decir, la inflación. En el gráfico de su izquierda están viendo la fuerza laboral disponible de los Estados Unidos y está viendo una clara tendencia a la baja. En la zona gris vemos la zona de recesión en enero del 2020, cuando la fuerza laboral disponible cayó a través de los confinamientos y cómo luego de los confinamientos no se ha podido recuperar de estas zonas, teniendo obviamente una zona del pleno empleo todavía por el 38.5%. Es decir, se necesitan generar muchos más empleos, se necesita mucho más fuerza disponible para poder recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis del COVID-19. No se ha recuperado el empleo en Estados Unidos y la tendencia que tenemos sobre los últimos meses de enero hacia el 2023 ha sido hacia la baja. La inflación de los Estados Unidos, llegamos a tocar unos picos casi del 9%, pero la inflación durante el último año ha remitido. El efecto de las subidas de tipos de interés tiene una ralentización o un lag en la economía más o menos de 6, 9 meses a un año. Es decir, que las subidas de tipos de interés que apenas estaban empezando durante los primeros meses, durante los últimos meses del año pasado y a mediados del año pasado, inicios de este año, apenas estaban haciendo efecto sobre la economía y el crecimiento y sobre la liquidez de las personas y de las empresas. Entonces, ¿dónde tenemos la inflación? La inflación la tenemos en el 6%. ¿Cuál es la meta de la Reserva Federal? Es la estabilidad en el 2%. Estamos 3 veces por encima de la meta de la Reserva Federal, por el cual ablandar o flexibilizar la política monetaria de subidas de tipos de interés, pues sería una medida que volvería a impulsar de nuevo la inflación hacia cotas más altas y no estaría cumpliendo con su mandato por estar pendiente del sistema bancario y financiero. ¿Cómo lo hace la Reserva Federal para rescatar estos bancos? Pues como vieron, en una ventanilla donde te compran los activos a precios de emisión, pues el balance de los bancos y cualquier banco que tenga pérdida va a llevar sus activos en pérdida para recuperar por lo menos el dinero de emisión. Estamos viendo cómo el balance de la Reserva Federal ha aumentado desde febrero del 2022 a una cuota de 8.6 billones de dólares. Esto quiere decir unos 287.000 millones en solo una semana. Sabemos que si el Banco de la Reserva Federal lo que está haciendo es retirar la liquidez y aparte no comprar activos,
porque no estaba comprando activos. Vemos el balance cómo iba reduciendo desde mayo, más o menos, venía la reducción del año pasado, la no compra de activos y aparte de esto, las subidas de tipos de interés. Pero ahora, con la compra de activos, vemos cómo el balance ha vuelto a crecer. En un acto poco usual, varios de los grandes bancos americanos han acordado depositar al First Republic, quien es un banco que tuvo más caída de cotización en bolsa por el tema de Silicon Valley Bank. Depositaron 30.000 millones, siendo JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, los que pondrán 2/3 del dinero con 5.000 millones cada uno. Jay Diamond, CEO de JP Morgan, y Janet Yellen, la la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, fueron los artífices de esta acción coordinada. Es decir, los bancos más grandes están respaldando a los bancos pequeños, por si las personas tienen miedo de que un banco pequeño no tenga cómo pagarle sus depósitos, los bancos grandes están a la sombra respaldando a estos bancos pequeños con el tema de generar confianza. Conjuntamente, el banco afectado está tomando unas medidas para enfrentar las tensiones de liquidez, como frenar la concesión de créditos, usar líneas de crédito con la Reserva Federal, que no son líneas de crédito, realmente son compras de activos a precios de emisión, y aparte de eso, ha pedido 109.000 millones, ha pedido sus 109.000 millones a la Reserva Federal y suspender el dividendo y está reestructurando su cartera de activos con activos de corto plazo. Es decir, sacando los bonos que estaban perdiendo mucho su valor y reestructurando su cartera en activos de corto plazo. Pensamos que los temores a corto plazo se han cortado gracias a las medidas rápidas de los reguladores, de los bancos centrales y del gobierno americano. El balance de la Fed siguió subiendo la última semana a 287.000 millones, con los bancos americanos reforzando su liquidez. Pero no obstante, seguramente veamos un empeoramiento en las condiciones del crédito en los próximos meses, lo que afectará el crecimiento a largo plazo. Bueno, a corto plazo, en este mismo año. Bien, comprendido esto, entendemos cómo estas crisis bancarias y las medidas que venían haciendo la Reserva Federal no van de la mano con lo que están haciendo en Europa. Vamos a ver la subida de tipos de interés en Europa, cómo afecta al mercado, y a través de su presidente Christine Lagarde, quien nos había anunciado una subida de 0.50, 0.5 o 50 puntos básicos de lo que son las tasas de interés en Europa. Mientras los tipos de interés estaban en tasas negativas, el crédito fluía más barato que nunca, pero con las subidas históricas que el Banco Central está haciendo, ha disparado el precio del dinero a su mayor nivel desde el año 2008. Las subidas de tipos, como sabemos, aumenta el coste de los créditos a los hogares y a las empresas y aumenta la deuda del Estado. Los ahorradores son los grandes ganadores, mientras que la rentabilidad de la renta fija suba, lo que penalizará será la renta variable y las inversiones en el sistema inmobiliario. Un paso firme sin margen para actuar. El Banco Central Europeo suba la tasa de interés significa básicamente que el dinero va a ser más caro. Si con las 4 subidas del 2022 el organismo puso fin a 11 años de tasas negativas, este incremento en febrero del 2023 elevará el precio del dinero hasta el 3,5%, un nivel no visto desde el 2008. Para poder prestar dinero a empresas y a hogares, los bancos piden a su vez dinero al Banco Central Europeo, que les cobra un tipo de interés por el préstamo. Es decir, mientras más caro sea el interés del Banco Central para los bancos privados, más caro será el interés de los bancos privados para las empresas y para las personas. Si más caro es el interés del préstamo para las empresas, pues su coste de producción aumenta, por lo cual el producto generará un incremento o se asumirán de los beneficios corporativos, mientras que para las personas el caso es totalmente distinto, pues tenderán a no pedir créditos o a pagar mucho más en sus hipotecas. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene una subida de tipos de interés? Vamos a hablar uno a uno.
y vamos desglosando. Número 1 son las expectativas de crecimiento. ¿Qué pasará con el consumo? Con el crecimiento y con el consumo. Al subir los tipos, ocurrirá todo lo contrario. La subida de tipos significa que los bancos tienen que pagar más para que el Banco Central les preste dinero y por lo tanto tenderán a encarecer los préstamos que ofrezcan a los consumidores y a las empresas, lo que acabamos de explicar ahora. Estas subidas perjudican a los que tienen que pedir prestado, pero entendamos que hay empresas que tienen, digámoslo así, una caja, tienen dinero para no pedir préstamos y poder durante esta temporada de subidas de tipos de interés poder trabajar con su propio dinero. Pero esto no es para todo tipo de empresas. Obviamente, empresas pequeñas que viven del crédito van a ser las más perjudicadas. Es un coste para todo tipo de inversión, sea para los hogares, sea para las empresas o para todo aquel se frena la inversión o se frena el consumo. El precio del dinero aumenta y eso frena obviamente la capacidad de nuestro poder adquisitivo. En resumen, el encarecimiento de los préstamos, el crédito para empresas o hipotecarios los hará menos atractivos y por eso habrá menos demanda de crédito. La buena noticia es que los ahorradores, los que tienen dinero ahorrado en el banco, pues ganarán un poco más por los intereses que tienen por su dinero quieto. Como ven en este gráfico de la izquierda, estamos viendo las expectativas de crecimiento de la zona euro cada vez más bajas. Recuerden que 2 periodos negativos o 2 periodos por debajo del cero de crecimiento nos dejan entrever un periodo de recesión económica. Entonces, ¿vamos camino a la recesión? Déjenmelo saber ustedes en los comentarios qué opinan, según el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha, vemos el Euribor de 2000 a 2023 y la evolución de cómo este que es prácticamente el índice que pagamos nosotros por nuestras hipotecas, se ha disparado desde el año 2022 a cuotas del 3,5%. Esto quiere decir que si antes no pagabas nada por una hipoteca de 1000, no pagabas nada porque estaba en 0%, pues ahora tienes que pagar 3,5 o 350, es decir, una hipoteca de 100.000 pagarías 3.500 euros de más por los intereses. Como los bancos saben que les va a costar más caro tomar dinero prestado, hace meses empezaron a cobrar más por el dinero que conceden para las hipotecas. El resultado es una auténtica fiebre por el tipo fijo, es decir, porque las hipotecas no se muevan sin importar la tasa de interés. En diciembre del 2021, el Euribor estaba en el negativo del 0,5, rozando mínimos históricos nunca antes. Las hipotecas habían estado tan baratas como entonces. En cuestión de meses, este índice ya se ha disparado hasta alcanzar el 3,5%. Créditos al consumo y para las empresas cada vez más caros. Uno de los temas importantes que tenemos que ver es la demanda del crédito. Esta demanda de crédito, que es el gráfico de su izquierda, están viendo ustedes cómo ha venido cayendo a medida que aumentan las tasas de interés. Mientras más aumente la tasa de interés, menos demanda de crédito va a haber. Y como ven, estamos en unos niveles muy bajos de demanda de crédito. Esto quiere decir que los bancos no les están solicitando los créditos, por el cual este exceso de liquidez de los depósitos tienen que ir a invertirlos en activos de más riesgo o activos de renta fija que a través de las subidas de tipos de interés pues también han perdido su valor si no tienen las coberturas. ¿Qué sería una cobertura? Vamos a hablar en el tema de Europa, en el tema específico de España, donde estoy haciendo una investigación de los bancos y estoy viendo lo que es el margen de error de la banca, es decir, cuánto se puede permitir un banco que no le paguen y aún así seguir siendo solvente. Estamos viendo en el primer lugar al Banco Santander, cómo tiene unos beneficios antes de provisiones, es decir, antes de pagar los impuestos, sus beneficios son de 28.988. Mientras que cubierto tienen 13.917 millones, es decir, de 28 tienen 13.000,
tienen cubierto casi el 50% de provisiones para pérdidas crediticias. Pero vemos un ejemplo como el CaixaBank, que tienen activos por 6.000 millones, pero que solamente tienen cubiertos 1.500 millones, es decir, menos por ahí un 20-22% de toda su cartera. Es decir, si llegara a haber unas pérdidas crediticias muy altas, el banco y todos llegaran a sacar su dinero, el banco de los 6.000 millones que recibió, solamente tendría 1.500 millones para devolver. Ahí vemos en primer lugar Santander, segundo BNP, tercero BBVA y bueno, en el orden que están ahí es la capacidad de error que tiene la banca española. ¿Cuáles son las consecuencias? Hablemos del coste de la deuda. Es importante entender que los intereses cuando eran baratos y la recuperación económica parecía seguir subiendo, pues era como si la deuda se fuera a pagar sola. Mientras más crezcamos en el PIB, recuerden que la deuda pública se tasa sobre el PIB, es decir, sobre el crecimiento económico. Mientras más dinero genera un país, y los intereses no suben al ritmo que sube el crecimiento, pues vamos a tener mucho más dinero para abonar. Es decir, si mi cuota del banco, yo le debo 100 pesos al banco y mi cuota es de 10, pero yo gano 20, pues entonces yo le pago 20, pago dos cuotas por adelantado, por lo cual lo que voy a ver es una reducción de interés y una reducción también de la deuda en general. Pero este caso, como las subidas de tipos de interés han empezado a subir, pues entonces lo que estamos viendo en el gráfico a la derecha es que prácticamente con los intereses que están subiendo, todo lo que ya habían descontado a través del crecimiento se vuelve a perder. Antes no pagábamos, era negativo, menos 0,4% el coste de la deuda, es decir, págueme lo mismo que le presté, ahora págueme lo mismo que le presté más el 1,64%, es decir, que si tú habías descontado un 1,64%, pues solamente con la subida de tipos de interés lo acabas de perder. Recuerden que los intereses por deuda pública que sean cada vez más caros afecta mucho más a las economías emergentes. ¿Qué otra consecuencia tiene esto? Principalmente si recordamos la crisis periférica de los países europeos que estamos viendo en este gráfico, vemos cómo a través de la prima de riesgo, ¿qué es la prima de riesgo? Es el sobrecoste que un emisor de deuda le paga al inversor frente a otro inversor que considera, aquí un segundito, la prima de riesgo es el sobrecoste que un emisor de deuda le paga a un inversor frente a otro emisor de deuda que se considera de referencia. Un segundito aquí. Cuando los países ya no puedan vender su deuda, el Banco Central Europeo tendrá que financiarla a través de los mercados y los inversores podrán desconfiar de la confianza, de la solvencia, máxime cuando no hay una estrategia de reducción de la deuda o hay un estancamiento de la misma. En el diferencial de 10 años, estamos viendo cómo si yo le presto, vamos a hacerlo en términos más entendibles. Tengo tres amigos. Un amigo trabaja en una buena empresa y tiene un buen salario. El otro tiene una empresa y tiene dinero ahorrado en el banco. Y el último no tiene trabajo y el único dinero que tiene son sus cesantías. Si le voy a prestar a cada uno de sus amigos primero, ¿a quién le prestaría? ¿Cuál sería más seguro de prestarle? Es la pregunta. Al que tiene una empresa y al que tiene dinero ahorrado, ¿cierto? Pero si me vienen a prestar, a pedir prestado dinero, el que está cesante, que solamente tiene sus cesantías, pues que tendría un nivel de riesgo mucho más alto por el cual la cuota de interés sería mucho más alta. Es decir, la rentabilidad que le exigiría al que tiene menos dinero y más problemas es más alta que al que tiene más estabilidad financiera y tiene menos problemas. En el caso de la zona euro hubo un diferencial muy alto. En el caso de Grecia, por decirlo así, España
que estaban muy endeudados por encima de países, Italia por encima de países como Alemania, que es una economía muy estable y que prácticamente le pagamos para que nos deje comprar sus bonos. Es decir, le prestamos el dinero y le pagamos para prestarle dinero. Suena ilógico, pero es así. Alemania tiene unos tipos negativos al 0% porque es una economía estable, porque no tiene problemas geopolíticos, porque está en un crecimiento económico importante, porque mantiene un control y un gasto público y fiscal estricto. Entonces, vemos que son países juiciosos, ordenados en sus finanzas, pero Italia o España son países con un gasto público muy alto, con un déficit de la balanza comercial muy grande, y entonces esto estaría dando un diferencial de la salud económica de Italia o de España a comparación de Alemania. Y esto no puede el Banco Central a través de que la moneda, porque todos estos países hacen una sola moneda, que es el euro. Entonces, si Italia es irresponsable con sus gastos fiscales y la prima de riesgo se empieza a disparar, el Banco Central Europeo tiene que cubrirle esa deuda pública, es decir, el dinero de los juiciosos terminan los desjuiciados haciendo lo que quieren con sus políticas fiscales y monetarias y los países más juiciosos terminan pagándole los errores. Es por eso que es muy importante que no se abra mucho las primas de riesgo porque va a haber un momento de tensión política en el cual muchos de los países con un, digámoslo, juicio fiscal que sean muy ordenados, con un orden fiscal y monetario muy grande, pues no van a asumir tampoco todo el tiempo las pérdidas de los países más irresponsables. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta que a medida que suben las tasas de interés y a medida que todos estos problemas del sistema bancario aumenten, pues las primas de riesgo van a ser mucho más altas para países que tienen problemas de deuda pública. Y si la deuda pública sigue subiendo porque los intereses siguen subiendo y la deuda no baja, pues cada vez le van a pedir más margen de rentabilidad. ¿Qué otra consecuencia tenemos en este tema? Tenemos el tema de menor inversión en el inmobiliario y en la renta variable. Una parte de la liquidez que antes se iba al sector inmobiliario ahora se refugia en los bonos. Es decir, un gobierno le paga más a los inversores y por el cual es preferible yo prestarle mi dinero a un gobierno que prestárselo a una empresa, es decir, comprar una acción de una empresa o peor aún, invertirlo en activos de riesgo. Entonces, si vemos esto, vemos que habrá menor inversión en el tema inmobiliario y menor inversión en la renta variable. Hasta ahora la única inversión rentable que había sido la inmobiliaria, ahora sí se empieza a aumentar la rentabilidad que obtiene por la deuda pública, puede empezar a competir con el inmobiliario, que sí se enfrenta a la subida de tipos de interés. Es decir, a medida que las subidas de tipos de interés, el coste de la producción, el coste de la construcción empiece a subir y se haga menos rentable invertir en casas, se hace menos rentable invertir en acciones, pues más rentable se hace invertir a ver si colocaron cuidado, en el bono del gobierno. Exacto. Renta fija versus renta variable. Vamos a entender esto para que los inversores puedan comprender cómo uno y otro se hace más rentable a medida que el otro sube, el otro baja. El dinero es el mismo. Todos los inversores cuentan con un capital para invertir y a medida que un mercado cae, pues sacan su dinero de ese mercado y va a parar a otro mercado. Hablamos de mercados de materias primas, criptomonedas, hablamos de acciones de las empresas. Todo esto son renta variable, es decir, que su precio puede tanto subir como bajar. ¿Cuáles son los riesgos de la renta variable? Que las acciones bajen, que las criptomonedas bajen. ¿Qué derechos le otorga la renta variable? Derechos económicos y políticos.
ya que puedes tomar decisiones a medida de política de una empresa a medida que más acciones tengas sobre ella. Y no tienen vencimiento y su rentabilidad potencial es ilimitada. Por el caso de la renta fija, vemos que cuáles son los instrumentos, son los bonos de deuda del gobierno. El riesgo es casi cero o nulo, porque un gobierno no deja de pagar sus deudas, aunque ha pasado y puede volver a pasar, ya que el emisor no pague los cupones o el interés o el nominal, el total de la deuda. Te da derechos económicos, te otorga derechos económicos, tiene un vencimiento a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años, según el plazo por el cual tases tu bono. Y la rentabilidad es limitada, ya que de antemano cuando cerramos el contrato sabemos cuánto vamos a ganar durante todo este periodo de tiempo. Entonces, vemos en el gráfico de la derecha, la renta variable fluctúa, puedes ganar, puedes perder. En la renta fija siempre vas a tener un interés compuesto que va a crecer a lo largo del tiempo con un riesgo casi a cero o nulo. Casi, casi. Bien, entendimos ya cuáles fueron las consecuencias de la subida de tipos de interés. También vimos la confianza en la palabra del Banco Central Europeo, ya que nos dijeron que iban a subir 50 puntos y subieron 50 puntos. Entonces, digamos, ha sido muy concordante y esto nos da a nosotros una confianza para saber que los discursos del Banco Central van en serio, que el tema de la lucha contra la inflación va en serio y que el sistema bancario europeo es robusto y es fuerte, pero si llegase a necesitar una ayuda de parte del Banco Central, no serían las mismas ayudas que la de la Reserva Federal. El Banco Central tiene otras políticas monetarias porque sus objetivos son diferentes. Bien, dicho esto, vamos ahora a ver el tema del Bitcoin y el oro como activos refugios, ya que durante el tema de los bancos, en una crisis bancaria, recuerden que el Bitcoin se creó como una alternativa al dinero fiduciario, es decir, al dinero fiat y al dinero controlado por los bancos. En este caso, el Bitcoin, al tener una crisis los bancos, actúa como un activo refugio y defensivo por el simple objetivo por el cual fue creado. Pero miraremos en este entorno si realmente cumple con las características que ayudan a definir lo que es una reserva de valor y cómo se compara el Bitcoin con el oro físico en cada una de ellas según un banco de inversiones. Hay unas condiciones para que sean activos refugios. Veremos cuáles son estas condiciones. Número 1. Ante escenarios económicos adversos, probablemente se comporten mejor que otra clase de activos más arriesgadas, como puede ser la bolsa de valores, la renta variable, ¿no? Como pueden ser otras criptomonedas que no tienen tanto respaldo como el Bitcoin. Y esto es algo que ya se ha demostrado a lo largo de toda la historia. Pese a que no se dispone de una lista oficial como tal, al día de hoy se consideran como activos refugios algunos metales preciosos, como es la plata, como es el oro, algunas divisas, como es el dólar, el franco suizo, así como la deuda pública, los bonos de Estados Unidos o de Alemania, que son economías fuertes. Bueno, y también los bonos a largo plazo de estos gobiernos que tienen una calificación AAA por parte de las agencias de rating. De lo contrario, perdón, aquí. Las 8 características que ayudan a definir qué es una reserva de valor son la durabilidad y portabilidad, durabilidad, portabilidad, bien fungible, divisibilidad, escasez y verificabilidad. Bien, definamos cada uno. La durabilidad de un activo refugio, como
digamos, el Bitcoin es un producto no perecedero, que además no puede destruirse. Sobrevivirá mientras la red sobreviva, lo que debido a que se trata de una red descentralizada hace que el criptoactivo sea muy difícil de destruir. Cuando se compara con el oro y con el Bitcoin, ambos son duraderos, es decir, durabilidad tienen ambos. Portabilidad. El Bitcoin es prácticamente fácil de almacenar y de transportar. Se pueden enviar grandes cantidades a todo el mundo casi instantáneamente. Se pueden almacenar en un teléfono móvil, mientras que el oro es mucho más difícil y mucho más caro de almacenar, transportar y asegurar. Como bien fungible, Bitcoin es fungible e intercambiable con todos los demás Bitcoin. El oro es generalmente fungible y puede verse fácilmente como un bien superior a los diamantes, que pueden tener diferentes calidades y formas que impactan en su valor. Dicho esto, el oro viene en diferentes medidas de pureza. En esto la criptomoneda se lleva la ventaja, ya que el Bitcoin es Bitcoin y Bitcoin no viene Bitcoin de 14 kilos, Bitcoin de 20 kilos o diamante en bruto o diamante trabajado, no. Bitcoin es Bitcoin y su precio y, y su, y su valor es fungible y aparte de eso es mucho más fácil de asegurar y de transportar y de almacenar que el oro. Divisibilidad. ¿Se puede dividir un Bitcoin? Bitcoin es divisible hasta en 8 decimales, es decir, que un Bitcoin se puede dividir hasta por 0,00044 euros, centavos de euro. El oro es divisible, pero no con la misma precisión, es decir, un gramo o una onza, un kilo y hasta ahí. Mientras que el Bitcoin se puede fraccionar en diferentes formas y partes, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Es más divisible el Bitcoin que el oro. Imagínense ustedes comprando una bolsa de leche con un lingote de oro en la tienda. ¿Se imagina la señora de la tienda con una cequeta tratando de sacar la fracción del lingote que puede costar una bolsa de leche? Sería muy difícil, ¿cierto? Tercero, la escasez. Quinto, la escasez. Bitcoin tiene un número finito de tokens, con un tope de 21 millones que se estima que terminarán de extraer alrededor del año 2140. El oro es difícil de extraer y aunque también se espera que haya una cantidad finita, sin embargo, a medida que aumenta el precio del oro, también lo hace la oferta. Es decir, si el día de mañana descubren una mina con 5 toneladas de oro, como especularon hace muy poco tiempo, pues obviamente el valor del oro caería. Al haber más, y al ser la posibilidad de que se descubra cualquier mina, traigan oro del espacio o cualquier otro tema donde aparezca más oro en el planeta, pues su valor sí puede fluctuar. Mientras que el Bitcoin sabemos cuántos van a ser y no van a aparecer del espacio, no van a aparecer debajo de la tierra, no van a aparecer de ningún lugar. Ya sabemos cuántos hay, cuándo se van a acabar digamos que de cierta manera genera escasez, por el cual mientras menos dinero haya, menos Bitcoin haya sobre el mercado, pues obviamente a más oferta y menos disponibilidad o escasez, pues mucho mayor es su valor. Y verificabilidad. El Bitcoin es fácilmente verificable con transacciones registradas en la blockchain, que están disponibles públicamente para que cualquier persona pueda verlos. El oro también es verificable, pero se puede falsificar y su pureza se puede diluir, haciendo que el valor sea más cuestionable. Esto me hace acordar un reino que emitía pues monedas de oro y a medida que fue entrando en guerras y su gasto era mucho más alto, pues empezó a hacer diferentes aleaciones de metales para diluir el valor del oro, así, digamos combinando oro con cobre o con bronce, pues obviamente ya su valor es mucho más cuestionable, pero no podemos hacer esto con el Bitcoin, no podemos meter Ethereum con Bitcoin para que valga mucho más su valor y tampoco podríamos manipularlo porque la blockchain, todas las transacciones están públicamente para que cualquier persona lo vea. Séptimo, libertad de censura. Ninguna entidad, incluidos los desarrolladores o los mineros, tienen una influencia indebida sobre el Bitcoin de usuario como tal.
El Bitcoin es resistente a la censura y debido al protocolo que es descentralizado, no está sujeto a la demanda o a las limitaciones de las grandes corporaciones o gobiernos. En lo que se refiere al oro, no obstante, los gobiernos sí han restringido tanto la propiedad como la transferencia a lo largo de la historia. 8. Historia. El Bitcoin tiene una historia muy corta como activo de refugio, ya que se creó en el 2009. El oro, por otro lado, se ha utilizado con este fin durante más o menos 5.000 años, e incluso 7.000, ya que fue entonces cuando se descubrió la primera mina de oro conocida. Bien, entonces tenemos, ¿el Bitcoin es durable? Sí. ¿Es portable? Sí. ¿Es un bien fungible? Sí. ¿Es divisible? Sí. ¿Es escaso? Sí. ¿Verificable? Sí. ¿Libre de censura? Sí. ¿Tiene historia? No. Ahí ya ustedes resumen. ¿Será el Bitcoin un activo de refugio? ¿Qué dicen ustedes? El mundo cripto es incipiente y por eso su futuro es prácticamente imposible de poder saber qué pasará con el Bitcoin a futuro. Lo que sí podemos saber es que ante este escenario de crisis financiera sí se ha comportado como un activo de refugio. En escenarios económicos adversos se ha comportado de una manera muy parecida a lo que ha sido el oro, que también ha tenido una gran escalada en su nivel de precio. El mundo cripto se ha creado y se siguen creando millones de criptomonedas, así como también millones de criptomonedas siguen desapareciendo. Seguramente sobrevivan las principales, como es el Ethereum y como es el Bitcoin y algunas otras principales monedas que son stablecoin, que son un poco más estables. Igual, las futuras subidas de las tasas de interés le harán un baño de realidad al Bitcoin y al resto de las criptomonedas. Si no hay la adopción continua y se descorrelaciona frente al mercado, el Bitcoin tendrá todos los argumentos para seguir rindiendo más que el oro. De lo contrario, el Bitcoin seguirá siendo un activo financiero más de mucho riesgo y no se podrá comparar con la condición de refugio y cobertura que cumplen el oro, avalados por miles de años y miles de crisis a lo largo del tiempo. Conclusiones. El aumento de la tasa de interés es una forma en que los bancos centrales pueden combatir la inflación y desacelerar el gasto y enfriar la economía. Por lo tanto, la compra de títulos de deuda a precio de emisión es una forma en que la Fed puede proporcionar apoyo financiero a las entidades para mantener la estabilidad del sistema financiero. Es importante tener en cuenta que la Fed no compra títulos de deuda a precio de emisión todo el tiempo. En momentos de estabilidad, la Fed puede comprar títulos en el mercado a precio, títulos en el mercado abierto a precios de mercado, aunque ahora ya no estaba comprando títulos. La compra de títulos de emisión es simplemente una medida en la cual como último recurso la Fed puede usar en momentos de crisis financiera como lo hizo durante la gran recesión del 2008. En resumen, aunque puede parecer incongruente que inyecten liquidez a medida que suben los tipos y la compra de títulos a precios de emisión, pues son políticas diferentes y que son utilizadas en momentos diferentes para lograr objetivos diferentes. Y sí es cierto que la Fed puede usar estas políticas al mismo tiempo, pero esto no significa que estén siendo utilizadas para el mismo propósito. En este caso, la Fed puede subir las tasas de interés para luchar contra la inflación, mientras que al mismo tiempo puede estar comprando títulos de deuda a precio para luchar contra para proporcionar la liquidez que los bancos deban necesitar en momentos de tensión. Es cierto que la Fed puede usar estas dos políticas al mismo tiempo, pero no están utilizadas para el mismo propósito. Y la Fed, en última instancia, busca lograr la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible a largo plazo
Para lograr estos objetivos puede utilizar una gran variedad de herramientas y de políticas que se ajusten a las necesidades y a las condiciones del momento. En algunos casos puede ser necesario utilizar múltiples políticas simultáneamente, aunque éstas tengan objetivos diferentes. Es decir, la subida de tasas de interés, en la forma en que los bancos centrales lo están haciendo para combatir la inflación, van a desacelerar el gasto, van a enfriar la economía y el crecimiento. Por otro lado, los títulos de deuda a precio de emisión no lo hacen todo el tiempo, incluso no estaban comprando activos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la Fed puede utilizar dos o muchas más tipos de políticas monetarias que, aunque parezcan incongruentes al generar liquidez y aumentar la inflación y subir las tasas para bajar la inflación, los objetivos son totalmente distintos. Y por último, en conclusión, quisiera agradecerles a todos los que llegaron hasta el final de este seminario del día de hoy. Espero que tengan mucho más en claro los movimientos de mercado. Creo que cómo utilizar estos datos, que era el último punto del contenido, está muy claro. Si los bonos suben, si la tasa de interés sigue subiendo, compren bonos. Si el banco sigue teniendo problemas, compren Bitcoin y oro. Si se resuelven los problemas de los bancos, vendan Bitcoin y oro, porque ya no van a ser activos de refugio y compren los activos más devaluados de los bancos. Si va a haber menos crecimiento económico, pues no compren empresas o compren empresas que tengan un crecimiento a futuro que no sea tan cíclico que no sea tan cíclico con el ciclo de mercado, por decirlo así de esta manera. Así que me despido de todos ustedes, dándole las gracias a Dios Padre Todopoderoso que me permitió una transmisión clara y limpia para todos ustedes y nos vemos en una siguiente oportunidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal en Telegram como @Latin Trading Company, dejar un like y suscribirse para seguir al día con nuestras actualizaciones. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Familia LTC, go.